esa es nuestra voz. La suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, estamos dándole seguimiento a la información que les dábamos hace algunos minutos sobre la preocupación de los vecinos en San Rafael de Heredia por la corta de más de 300 cipreses, que pareciera que puede ser mucho más que eso. Esto no es una cuestión lineal, no es de blanco y negro. Cada persona puede hacer eso en su propiedad, es legal. Pero también la señora de Acueductos Alcantarillados hablaba de uso del suelo, y aquí otra persona me da otro punto de vista para decirles que son muchos los puntos de vista sobre este tema, y al final, ¿qué es lo correcto de hacer? Bueno, pero nos dicen, no empecemos con limitar la propiedad privada, como este caso de cipreses de San Isidro, porque eso sería otro elemento para dejar de invertir en Costa Rica. O sea, ¿cómo analizar el tema y qué solución prevén quienes tienen que ver con este tema? Jorge Isaac Paniagua, alcalde de San Rafael de Heredia; Quirico Jiménez, director de la Unidad Ambiental de los Servicios Públicos de Heredia, porque doña Yamilet decía, la presidenta ejecutiva de Acueductos Alcantarillados, que ellos tienen un papel importante en todo esto. Vamos primero con don Quirico Jiménez. ¿Cómo está, don Quirico? ¿Qué piensan ustedes sobre este tema y qué creen que les corresponde hacer o apoyar a hacer a ustedes? Buenos días. Por su llamada y un saludo a todos los radioescuchas. Bueno, al margen de usted, lo que usted ha mencionado ya, seguro ya está enterada de que es una actividad completamente legal, como mencionaste. Exacto. Ayer yo tuve la oportunidad de ver el certificado de origen, que es el documento que presenta un regente forestal con el objetivo de poder extraer los árboles plantados y que tienen que ser removidos del sitio por las calles nacionales. Está al día y tiene el regente forestal, está avalado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos, que es donde están agremiados los regentes forestales. Yo entiendo la preocupación de la gente, de la ciudadanía, porque no es la primera vez que pasa aquí en esta zona norte de Heredia. Recordemos que el ciprés es una especie que fue introducida a Costa Rica hace más de 100 años por don Alfredo Anderson, y fue introducido con el objetivo de hacer cortina de rompimiento para proteger el ganado, ¿verdad? Entonces, ante la carestía de madera proveniente del bosque natural, por la gran deforestación que tuvo Costa Rica durante años, pues el ciprés ha tomado un valor importante en esta zona norte de Heredia y en otros sitios por su madera, porque es una madera bastante bonita. Pero el ciprés en realidad es una especie que aporta muy poco, digamos, a la fauna silvestre, aporta más, digamos, oxígeno, porque eso es importante. Todas las especies de plantas aportan oxígeno a la atmósfera, pero en el caso del ciprés tiene una sustancia lelopática que inhibe el crecimiento de otras especies en el sotobosque, en la parte baja, permite erosión porque las raíces son superficiales y entonces baja muy rápido el agua cuando cae a las partes cercanas a los árboles. Y entonces es una especie que digamos que desde el punto de vista forestal es importante. La empresa tiene la preocupación, siempre ha tenido la preocupación de la deforestación que hubo hace muchos años en la zona, y por eso es que ha estado con un extenso programa de servicios ambientales que durante más de 14 años ha llevado a cabo con el objetivo de proteger los bosques nativos de la zona, y así se protegen más de 1,000 especies gracias a la tarifa hídrica que maneja la empresa, pagada por Heredia, San Rafael y San Isidro. En el caso específico del ciprés, este es un asunto comercial donde está involucrado pues el dueño de la propiedad, y la empresa no puede, digamos, intervenir en una actividad comercial como esta, porque es una familia de la zona que está interesada en extraer los árboles. Hay una fuente de agua que utiliza la empresa en el río Segundo, que está en esa zona, pero esta fuente de agua está aguas arriba y además está protegida por un bosque secundario ya de más de 30 años con mucha gran cantidad de árboles
que son, digamos, los que quedan del bosque original de la zona. El sitio está protegido, que es la fuente de agua que utiliza la empresa, y esta actividad comercial de la extracción de ciprés está aguas abajo de la toma de agua. Sin embargo, le queda a uno siempre la preocupación, porque la gente, es importante que ha tomado conciencia sobre el valor que tienen los árboles, y yo soy uno que durante muchos años he defendido los árboles. Sin embargo, en este caso, como actividad comercial, la empresa no puede involucrarse directamente. Ya. Hay una cosa, don Quirico, y sí, voy a introducir a don Jorge Isaac Paniagua, alcalde de San Rafael de Heredia. Los vecinos, alegan varias cosas, como que quedan expuestos a los vientos ahora, el tema de que no debería cortarse esos árboles, porque ellos consideran que afectaría el agua de muchísima gente. ¿Cómo lo ha analizado la municipalidad, don Jorge Isaac? ¿Y cómo ven ustedes la respuesta que a la final ustedes van a tener que dar sobre este tema que está motivando que un grupo de vecinos pida que se detenga? Y no se puede detener porque eso solamente el dueño podría hacerlo por una parte, o señalaban también la posibilidad de que por el tema de uso de suelo, tomando en cuenta que podría afectar o no ese uso de suelo, una naciente de agua, se pudiera parar. ¿Cómo ven ustedes el tema? Muy buenos días, doña Amelia, a usted y a su audiencia. Yo quiero en primer lugar decirle, doña Amelia, que tanto el Consejo Municipal como este servidor como alcalde somos los más preocupados por esta situación que se está dando en la zona norte de nuestro cantón de San Rafael de Heredia. Y como decía mi amigo Quirico Jiménez, esta no es la primera vez. Doña Amelia, en el año 1997, recuerdo, siendo yo presidente municipal, en un diciembre se cortaron, como dice nuestro pueblo, de tajo a rajo, 960 árboles de ciprés. En esa época dimos una pelea muy seria, pero se da lo mismo que se da ahora, doña Amelia. Mientras en este país, y yo se lo he dicho a muchos en el pasado diputados de la Comisión de Asuntos Municipales, de la Asamblea Legislativa, de la parte ambiental, mientras en este país no se reforme el artículo 28, mientras no se reforme el artículo 28 de la ley forestal, esto va a seguir, doña Amelia. ¿Qué dice el artículo 28 de la ley forestal? El artículo 28 de la ley forestal es lo que decía ahora precisamente don Quirico, que el ciprés se siembra, es como sembrar papaya, piña, melón. Una vez que está maduro se corta, doña Amelia, y no hay que pedirle, en resumen, eso es lo que dice. Ese artículo tiene que reformarse. Anoche yo planteaba en la sesión municipal que llegaron una cantidad considerable de vecinos de esa zona y les manifestaba lo mismo, la pelea tenemos que darla todos juntos. Bueno, pero entonces usted qué cree de ese artículo 28, ¿qué piensa usted? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo correcto? O sea que tiene que reformarse en el sentido de que está bien que se corte ciprés, pero no así a la libre, como se está haciendo ahora y se ha hecho en las últimas 2 décadas, doña Amelia. Así por ahí no está la situación. La municipalidad estamos atados de mano, así como está la situación actualmente, doña Amelia. Ok, así está la situación, o sea, son esas situaciones en que no sé para dónde ni para qué lado se va a agarrar, porque cuando usted pide que se organice la gente, ¿qué apoyo está pidiendo, señor alcalde, para parar esto? Doña Amelia, dirigirnos a la Asamblea Legislativa y presionar a la Comisión Ambiental que tiene la Asamblea Legislativa para que reformen ese artículo. Esa es la solución más viable, doña Amelia, y lo vengo diciendo desde aquella época, recuerdo. Y que el artículo diga que se regule la corta del ciprés, principalmente en toda la zona norte de Heredia, porque actualmente, como en esta situación, eso está en propiedad privada. Ya el señor lo que tiene, de acuerdo al documento que me trajo la gestora ambiental, hoy a 18, que fue a hacer mi investigación, trajo el certificado de la regenta ambiental. Ella tiene fe pública y con solo eso pueden cortar los ciprés. Esa es la realidad, doña Meli. O sea que esto va, y mientras tanto se pueden cortar todos los cipreses porque esto no va a parar. Regulando, ¿cree usted que sí se podría llegar como a un entendimiento del tema, don Jorge Isaac? Por supuesto, doña Amelia, esa es la salida viable, porque a mí lo que me preocupa es que si esto de seguir así llega otro y corta otra cantidad de árboles, y aquí entre unos 3 años
lo que vamos a tener en la zona norte es un desierto, doña Amelia. Y recuerde que esta zona norte nuestra, del cantón de San Rafael de Heredia, es una zona de recarga de momentos acuíferos, de filtración de aguas. Y es una lucha que tenemos que dar conjuntamente los vecinos, el Consejo Municipal y la Alcaldía para parar esto. Pero solamente lo que veo yo es que se reforme ese artículo 28 de la Ley Forestal de este país. Es lo único, desde mi perspectiva, ¿verdad? ¿Qué piensa don Quirico? Sí, tiene razón mi amigo Isaac. Años atrás, doña Amelia, la diputada Ciani Villalobos, que también es de San Isidro de Heredia, presentó precisamente un proyecto de ley con el objetivo de reformar ese artículo 28. Lamentablemente, ella introdujo en este proyecto de ley la reforma a la definición de bosque, porque la definición de bosque en Costa Rica dice que son solamente aquellas áreas mayores a 2 hectáreas, lo cual biológicamente no es correcto. Un bosque es un conjunto de árboles, indistintamente de la cantidad de tamaño que tenga. Y entonces, por decirlo así, vulgarmente, le encharraló el proyecto y se lo mandaron al archivo, porque hay gente que está muy interesada en que esas pequeñas áreas, menores a 2 hectáreas, sigan sin ser consideradas bosque. Entonces, este proyecto no prosperó. Sí, sería bueno reformar ese artículo 28, pero mencionando que todas aquellas especies cultivadas o exóticas como ciprés, o por ejemplo una plantación de roble o caoba o cedro, que estén ubicadas en zonas de protección, en las cercanías de fuentes de agua, ríos o quebradas, no deben de cortarse, porque al ser considerado la plantación forestal una actividad comercial y un cultivo como sembrar piña o melón o maíz, entonces tiene su turno de cosecha y entonces se puede aprovechar. La mejor opción es reformar ese artículo 28, pero específicamente el que tiene que ver con la zona de protección donde se cultive una especie exótica. Ahora bien, esto no solamente se da aquí, doña Amelia, en esta zona, en cualquier parte del país donde exista un cultivo forestal, se puede cortar las especies, sean nativas o sean exóticas, o inclusive si sean de caoba, que es una especie vedada desde 1997 por un decreto ejecutivo. Si se logra probar que fue una plantación hecha por el ser humano, esta se puede cortar. Qué increíble. Bien, don Quirico Jiménez, director de la Unidad Ambiental de los Servicios Públicos de Heredia, y don Jorge Isaac Paniagua, alcalde de San Rafael de Heredia, le ponen la cereza al pastel aquí, señores, en este tema. Así están las cosas. La mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, una noticia internacional que, bueno, ya ahora que es internacional, todo está tan cerca, aquí lo tengo yo el número, ¿lo tienen ustedes? Ok. Bien, el tema de Venezuela y Estados Unidos, que parece que sigue avanzando. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró emergencia para encarar la amenaza extraordinaria e inusual que, según dijo él, representa el régimen de Venezuela para la seguridad nacional y política de su país. Por tal motivo, dispuso sanciones contra 7 funcionarios y funcionarios del gobierno de Venezuela, a quienes congeló bienes y cuentas bancarias en territorio estadounidense y les prohibió entrar al país. Por supuesto, de inmediato Caracas responde, llama a consulta a su principal representante en Washington. Vamos a ver, don Francisco Barahona, analista, ¿qué opinión le merece a usted o qué análisis merece esto que está ocurriendo en Venezuela? Ayer oía en algunos medios internacionales que decían, bueno, Maduro se salió con la suya, ahora el punto de interés no va a ser la crisis interna en Venezuela, sino va a ser la crisis que está provocando entre Venezuela y Estados Unidos, que de inmediato trae a Cuba a apoyar a Venezuela y a otros países que están viendo a ver cómo hacen también, relacionados más que todo ideológicamente con el régimen venezolano para hacerlo. Como materia de análisis, ¿cómo ve las cosas usted? Buenos días, un placer estar en su programa. Mire, preocupado, cosas en la relación Estados Unidos-Venezuela. Realmente lo que se dio ayer, no solo por parte del gobierno norteamericano, sino por la respuesta que el mismo presidente Maduro dio en una conferencia de prensa en la noche, es una escalada
realmente muy fuerte de parte de ambos en esa confrontación, que ya no es solo una confrontación, digamos, en la perspectiva muy sana de la defensa de los derechos humanos, sino de la tirantez de dos países que con declaraciones de ambos bandos, desde Caracas y desde Washington, lo que hacen es tensar una relación en términos, desde mi perspectiva, yo diría muy elevada, casi desproporcionada. ¿En qué sentido lo digo? Difícilmente uno encuentra en la historia de los Estados Unidos, salvo en declaratorias de guerra concretas, históricamente determinadas, un lenguaje tan fuerte como el utilizado ayer por el presidente Obama. Lo que Obama dice es que la situación de Venezuela significa un enorme peligro para la seguridad interior de los Estados Unidos, y por lo tanto él toma las disposiciones que más o menos ya conocemos y sobre las que podemos conversar. Eso lo comunica en una carta que envía junto con el decreto ejecutivo al Congreso, donde realmente la confrontación no solo continúa en una escalada hacia arriba, sino que me da la impresión implica un punto de no retorno. Y por el otro lado, el presidente venezolano, su canciller, que es una señora, y el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, de la Asamblea Nacional Venezolana, utilizan un lenguaje de defensa de los venezolanos o del gobierno venezolano, prácticamente como si estuvieran entrando en una fase de guerra. Inclusive dicen que ellos ponen en alerta el ejército, que esperan la posibilidad de una invasión militar. Pero no solo eso, no solo Venezuela critica la decisión de los Estados Unidos, sino que ensalza a los 7 ciudadanos, incluyendo una mujer que es una fiscala encargada de manejar algunos de los juicios contra algunos de los opositores que están encarcelados, y los declara héroes nacionales. Uno de ellos, un militar, lo nombra nuevo ministro de la Defensa Nacional, y entonces con toda esta dinámica aprovecha la situación para decir que hoy enviará al Congreso venezolano lo que ellos llaman una ley habilitante, una ley excepcional que solo se adopta en situaciones de gran riesgo o conmoción nacional, donde se le den poderes especiales al presidente Maduro para tomar cualquier medida que él considere necesaria o conveniente de cara a una posible invasión o una posible injerencia directa de los Estados Unidos en Nicaragua. Esto no se había presentado en los últimos años o décadas, inclusive con un país en América Latina. Y digamos que para mí resulta un poco sorprendente, no por la situación de la violación de los derechos humanos, especialmente digamos de tratamiento jurídico justo de algunos opositores ya encarcelados, sino porque se suponía en buena tesis que los Estados Unidos estaban mejorando sus relaciones en general con América Latina y en especial con Cuba, que es uno de los hermanos ideológicos primero del expresidente Chávez, ya fallecido, y ahora del presidente venezolano Maduro. Y entonces es como diciendo, bueno, estamos avanzando en establecer relaciones con Cuba y estamos más o menos en términos positivos en ese proceso de negociación, pero con Venezuela esto será un proceso totalmente a la inversa, que además es el resultado de, digamos, un bombardeo mutuo que se ha producido en los últimos 2 meses entre Estados Unidos, entre Caracas y Washington, donde inclusive el gobierno venezolano está pidiendo reducir de 100 miembros que tiene la delegación diplomática estadounidense en Caracas a 17, que es el número
de personal diplomático que mantiene Caracas o Venezuela en la capital norteamericana, en Washington, y bueno, otra serie de confrontaciones absolutamente claras. Entonces, más allá del tema de los derechos humanos, me da la impresión, como usted mencionaba al inicio, cuando me hizo la pregunta, se está polarizando. No hay la menor duda que eso ayuda internamente al régimen de Maduro a decir, bueno, estamos a punto de una agresión norteamericana, aquí los venezolanos tienen que tomar una decisión, o están a favor de su gobierno o están en contra. Eso implica una polarización ya tradicional en situaciones de emergencia entre el bueno y el malo. No hay grises en el medio, y por supuesto me da la impresión que esto va a polarizar la situación interna y probablemente va a evitar cualquier conquista en favor del diálogo entre la oposición y la administración del presidente Maduro. Que Maduro no tiene mucho, ¿verdad?, por esas reacciones que tiene este señor, pero en fin, don Francisco, todo esto es un movimiento que apenas empieza con la inmediata adhesión de Cuba a Venezuela en este caso. Todos los amigos ideológicos, no sé, usted me corrige, pero yo he tratado de ver un poquito el comportamiento de todos estos amigos ideológicos, por ejemplo, aquí en América Latina, del régimen de Venezuela, han estado preocupándose ya de que lo que está pasando en el interno de Venezuela, bueno, puede traerse abajo a Maduro eventualmente, y todo lo que se ganó ahí en Venezuela, ideológicamente hablando, y de parte de ese régimen, se pudiera llegar a perder, porque nadie desconoce lo que está pasando ya en Venezuela. Y esto, el mismo Maduro, a pesar de que ha tratado de esconderlo, ha sido muy obvio que eso está pasando ahí, o sea que ahí hay una crisis. Los amigos ideológicos entonces estaban preocupados por el tema, pero ahora podrían reorganizarse y podría plantearse, ¿cree usted, algo más serio entre Latinoamérica y Estados Unidos? Porque ya lo de Cuba, ya usted lo ha explicado muy bien, podría haber un problema ya latinoamericano frente a Estados Unidos, porque de eso a la final podría tratarse todo esto. Lo que sí es claro es que Maduro es el que está más contento ahora, porque en vez de estar la gente viendo todo lo malo que está pasando allá adentro, está viendo a ver cómo reacciona frente al gigante. Mire, doña Amelia, es sentido común, es lo que usted está conversándonos, y efectivamente yo lo comparto. Tenemos que subrayar que América Latina en general, frente al tema de Venezuela, en los últimos 2 o 3 meses ha mantenido un silencio muy ponderado. Inclusive yo no conozco en realidad ningún país que haya externado vía su cancillería o en declaraciones de sus presidentes una oposición clara, una crítica de fondo a lo que está pasando en Venezuela, especialmente contra el régimen del presidente Maduro. Esto ha significado, después de varias reuniones internacionales, inclusive una que tuvimos hace muy pocas semanas aquí en San Antonio de Belén, digamos un apaciguamiento y una neutralización desde mi perspectiva de esa dinámica crítica a favor de la defensa de los derechos humanos y a favor de ciertas restricciones democráticas en relación directamente con la libertad de expresión y la libertad de publicación, medios de comunicación presionados, adquiridos, privatizados, no solo por Venezuela, sino por algunos otros países amigos de la dinámica de la revolución venezolana, bolivariana. Entonces, probablemente la posición de los Estados Unidos va a tensar, y no me extrañaría que obligue a varios de los países latinoamericanos y caribeños a definirse. Estoy seguro que la diplomacia venezolana ha logrado inclusive trabajar para acallar cualquier voz de disidencia. Ayer mismo el presidente Maduro en su discurso no mencionó quién era, pero dijo que un alto representante político de una nación latinoamericana se había expresado digamos, un poco alejado de los intereses de Venezuela, y él lo había llamado directamente, no lo dijo para regañarlo, pero sí dijo que Venezuela no permitiría ninguna desviación en ese sentido. E inclusive habló, porque yo vi el programa a través de Telesur, habló a América Latina a través de ese canal de televisión,
y pidió justamente la defensa de todos los amigos de Venezuela, no solo los gobiernos, sino, bueno, todas las personas que en América Latina y el Caribe, digamos, tienen simpatía por el proceso de la revolución bolivariana en Venezuela. Y entonces, bueno, me da la impresión de que la tensión va a aumentar no solo dentro del marco bilateral Estados Unidos-Venezuela, sino dentro del marco que implica toda la Organización de Estados Americanos. Recordemos también que UNASUR acaba de terminar una misión de supuesta mediación entre la oposición y el gobierno, una delegación de la Unión de Países de América del Sur, de la comunidad, visitó Caracas el fin de semana anterior y bueno, aparentemente no logró acercar posiciones, y más bien algunas de las declaraciones, especialmente del ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, que integró esa comisión, han sido claramente favorables a la defensa del régimen chavista madurista, y criticando por supuesto la posición norteamericana, inclusive anterior a esta declaración del presidente Obama, e inclusive el presidente Obama o alguno de los voceros de la Casa Blanca exteriorizó ayer que se habían esperado a ver si esta delegación de UNASUR daba algún fruto, pero que como no había dado ningún fruto positivo, Estados Unidos se había obligado entonces a lanzar este planteamiento de amenaza de Venezuela a los intereses esenciales de los Estados Unidos. Esto es, o sea, en términos de lenguaje diplomático, es, yo diría, de lo más serio, de lo más duro y amenazante de parte, bueno, de esa enorme potencia que es los Estados Unidos. Yo no siento que Venezuela, objetivamente, como país, esté amenazando a ese nivel los intereses directos de la seguridad norteamericana. Obviamente hay un reto, hay un conflicto, y ni qué decir del lenguaje antiimperialista que utilizó anoche el presidente Maduro y los representantes de su gobierno. Pero probablemente el lenguaje obedece no tanto a la coyuntura del día de hoy o del día de ayer, sino probablemente acciones que van orientadas a polarizar mucho más esa relación, y ahí, bueno, puede haber peligros inminentes en la lontananza de un futuro a corto plazo. Bueno, y ahora Costa Rica, ¿cómo la ven esto? Porque en el mismo gobierno de don Luis Guillermo Solís están, pues las personas, yo no diría que están en contra de Venezuela, sino personas como más ubicadas que, por ejemplo, el canciller, y otras personas que abiertamente están favoreciendo todo lo que haga Venezuela o Maduro. O sea, ¿cómo ve a Costa Rica en esto? Porque en estos casos, tarde o que temprano, los países tienen que tomar posición, y los países como Costa Rica siempre llaman la atención a ver por dónde va a agarrar ahora este gobierno en particular. Bueno, eso es una pregunta interesante. Más bien, yo le contesto mi opinión, pero para que usted localice al canciller o a alguno de los vicecancilleres y le haga esa misma pregunta. En eso estamos, no se preocupe. Muy bien, porque efectivamente hasta ahora el gobierno costarricense ha mantenido un lenguaje pausado, equilibrado. Inclusive en algún momento yo he escuchado que recurren un poco a la posición inicialmente lanzada por don Luis Alberto Monge sobre la doctrina de la neutralidad frente a conflictos militares, no a la confrontación ideológica. Pero en todo caso ha habido una parsimonia, ha habido, digamos, claramente una conciencia de evitar tomar una posición, digamos, en un sentido o en otro. Probablemente la cercanía de la reunión internacional de la CELAC todavía repercute en esa lógica, puesto que esa reunión fue un éxito, y bueno, ahí estuvieron no solo el presidente Maduro, sino todos los países de América Latina y el Caribe. Inclusive tomaron una resolución, digamos, de apoyo a favor del diálogo, de la democracia, de los derechos humanos, desde mi perspectiva un poco superficial, pero, digamos, orientada todavía a resguardar la tradición donde Costa Rica tiene méritos históricos imborrables a favor de la democracia y los derechos humanos. Yo diría que al gobierno de Costa Rica lo que le queda probablemente es hacer un llamado para que esta escalada
de la confrontación no llegue, digamos, a confrontación interna violenta en Venezuela y mucho menos con los Estados Unidos, propiciando diálogo, propiciando acciones de mutua cercanía, y probablemente también recordando, y eso es muy importante, que en el sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos existe lo que se llama la Carta Democrática Interamericana, donde se señala claramente cuáles son los elementos esenciales para que una democracia exista y sea, digamos, conocida y ratificada como democracia. Y en algunos momentos, bueno, la crisis de Venezuela, vista desde el lente de la Carta Democrática Interamericana, como que flaquea claramente. Y en ese sentido es la OEA, inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que todavía tiene posibilidades de acción frente a tomar decisiones frente a algunos de los problemas puntuales de democracia o de violación de derechos humanos de Venezuela, la que debe de alzar la voz. A mí no me extrañaría que se convoque pronto, cosa que no ha sucedido de aquí hacia atrás, al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, donde están los representantes embajadores de todos los países de América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Canadá, para conocer, por lo menos conocer el tema. Hasta el momento eso no se ha dado, y probablemente no se ha dado en mucho por la oposición de los países que constituyen el ALBA. Este es un forcejeo, digamos, un poco subterráneo, que se ha venido produciendo en los últimos meses en América. La CELAC de este gobierno, siempre y cuando esta escalada continúe, pero escuchando ayer el discurso del presidente venezolano, no me cabe la menor duda que están aprovechando la proclama norteamericana para consolidarse y polarizar aún más la situación, no solo dentro de Venezuela, sino dentro del contexto de América Latina, donde Costa Rica está obligado a decir cosas concretas. Sí, porque Costa Rica había señalado a la salida de un Consejo de Gobierno que como país promueve la paz, el Estado de Derecho, el diálogo institucional, los derechos humanos, que aboga para que prevalezca la prudencia y el respeto para evitar un agravamiento en la situación de Venezuela, que suma su voz. Aquí, espéreme un momentito, por favor. Suma su voz a quienes claman por garantizar la institucionalidad democrática, el apego al Estado de Derecho y el pleno respeto a los derechos humanos. Reitera su esperanza de que los venezolanos encuentren las vías de diálogo y la concordia entre hermanos. Costa Rica ve con satisfacción el anuncio de la Secretaría General de UNASUR para la próxima visita a Caracas en una comisión especial. Y Costa Rica, fiel a su tradición, reitera su disposición de contribuir, si así le fuese solicitado, para facilitar el diálogo político amplio y constructivo entre los distintos actores en Venezuela. Esta que ha sido la posición de Costa Rica, repito, don Francisco, usted me corrige, en este momento tiene que tener otro matiz. Mire, sin la menor duda, porque lo mismo que usted acaba de leer se ha modificado ya. Claro. La visita de se produjo el fin de semana y ahora, un poco sorpresivamente, el presidente Obama eleva el tono, sin la menor duda, de confrontación con Venezuela. Eso implica casi un terremoto en las relaciones hemisféricas. Y bueno, dada la que existe, yo inclusive le diría, mire, hasta Cuba, que obviamente es natural que le está dando apoyo al presidente Maduro, hasta Cuba, que está en relaciones directas para volver a restablecer relaciones diplomáticas antes de la reunión de las Américas en Panamá, ahora en el mes de abril, creo que el 11 de abril, hasta poder ayudar a sí misma en esas relaciones para que esta declaración del presidente Obama no afecte la voluntad de restablecer relaciones con Cuba, porque todo esto está concatenado en un sentido o en otro, y entonces lo que estamos viviendo y vamos a vivir en los próximos días es una polarización, sin la menor duda, en todo el hemisferio de esta dinámica alrededor de la toma de posición de los Estados Unidos ayer y de la posición de Venezuela. Y en ese sentido Costa Rica, desde mi perspectiva, tiene mucho que decir, comenzando que tiene que hablar fuerte, directo,
defendiendo los intereses que son nuestros, que es la paz, los derechos humanos y la supervivencia del sistema democrático. Esto que usted acaba de leer era oportuno para la semana pasada, pero me temo que ahora hay que dar un paso más adelante y no es suficiente, así que bueno, supongo que en estos momentos esto debe ser un tema de conversación de fondo entre el presidente y su canciller o los consejeros que tengan ahí en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero la situación varió radicalmente desde la perspectiva de la calidad. Ha aumentado la tensión, seguirá aumentando la tensión al interior de Venezuela, entre Venezuela y Estados Unidos, y bueno, las relaciones en América Latina sin la menor duda no van a seguir caminando sobre ruedas tan fáciles y sobre casi como un colchón ideológico de unidad hemisférica. Yo creo que aquí la confrontación es el resultado adentro y fuera de Venezuela, y yo no puedo prever ninguna consecuencia, y más bien le termino esta parte de la intervención diciéndole que quedo bastante preocupado del equilibrio al interior de América Latina, de las relaciones de América Latina y por supuesto Venezuela con los Estados Unidos, y esto me da la impresión que eso se queda abierta una puerta a la confrontación muy difícil, que inclusive podría afectar la dinámica con Cuba y Estados Unidos. Muchísimas gracias a don Francisco Barahona, analista, profesor universitario, catedrático, una persona que por dicha le gusta el análisis, porque vieran que cómo cuesta conseguir gente que le gusta el análisis, poner su cara y sus elementos y su formación para poderle dar a usted elementos para formar opinión y para poderle dar a usted elementos de juicio para poder hablar del tema.